En este video será la primera vez que a través de todo este subconjunto de temas veremos una vía bioquímica. Entonces, algo que me gustaría comentar es que cuando nosotros regularmente vemos vías en bioquímica suele ser en los primeros semestres de la Facultad de Medicina. ¿Y qué pasa? Muchas veces no somos conscientes de lo importante que puede ser o lo correlacionada que está con absolutamente todo lo demás. Al menos así fue en mi caso y me desaproveché muchísimas buenas oportunidades para aprender datos duros y datos que me van a servir a lo largo de toda mi experiencia eh, como estudiante y posteriormente profesional. Con el motivo de justamente corregir esas deficiencias, pues es que yo a ustedes les quiero presentar una serie de tips que creo que serán muy útiles en cuanto al análisis detallado de las vías bioquímicas. Esto para explotar absolutamente toda la información importante y fundamental que tienen las vías para ofrecernos. Entonces esto va a comenzar contestándonos principalmente 6 preguntas. ¿Dónde comienza la vía? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el objetivo de la misma? ¿Qué enzimas son las más relevantes? Esto va sumamente relacionado con las patologías. De ahí entonces también qué enfermedades son las más importantes aquí y qué otras vías interaccionas. Algunos pensarán, pues oye, es bioquímica, absolutamente todo interacciona y yo he visto mapas bioquímicos inmensos y todo está conectado, ¿no? Hasta parece eslogan o frase matona de serie exitosa de Netflix. Todo está conectado. Pues sí, pero aquí me refiero a qué vías directamente son las que se relacionan. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pregunta específica que debemos contestarnos. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante señalar esta vía con fármacos? Porque veremos que a través de toda la vía hay múltiples fármacos que tienen sus dianas terapéuticas a este nivel. ¿Qué es importante aquí? Pues bueno, si sabemos que aquí yo estoy generando purinas y pirimidinas como bases nitrogenadas para la generación de DNA y el DNA lo necesito para la replicación celular, puedo deducir que entonces estos fármacos van a ser verdaderamente muy útiles para múltiples efectos. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos? Pues desde cáncer, porque yo quiero inhibir el crecimiento descontrolado de células tumorales, enfermedades autoinmunes, especialmente aquellas implicadas entonces con el crecimiento anormal o mal controlado de la serie blanca, ya sea linfocítica o leucocítica, y también en el cuestión del tratamiento de infecciones bacterianas, porque desde luego que las bacterias también tienen material genético y también podemos establecer como targets terapéuticos estos niveles en las bacterias o en los protozoos o etcétera. Muy bien, continuando con el tema, síntesis de nuevo de purinas y pirimidinas. Para comprender aún mejor, creo que conviene dividir esta vía en 3 diferentes partes. La primera parte en cómo yo llego a OMP, la segunda parte en cómo genero purinas y la tercera parte en cómo genero pirimidinas. Es decir, divida algo más o menos así. En cuanto a cómo yo llego a OMP, pues iniciamos con la base en la producción de pirimidinas, que comienza con glutamina y CO2, que a través de un proceso que requiere energía, y la enzima carbomoilfosfato sintetasa 2 es que yo obtengo carbomoilfosfato. El carbomoilfosfato, cuando yo lo junto con el aspartato, me genera ácido orótico. Este ácido orótico, o este proceso mejor dicho, es catalizado por la enzima dihidroorotato deshidrogenasa. Y el dihidroorotato deshidrogenasa es el target terapéutico para la leflunomida. La leflunomida resulta ser
un fármaco que se recomienda en artritis reumatoide como indicación de artritis reumatoide. Y como veremos a lo largo de todos los fármacos que están en la línea de la producción de las pirimidinas, cualquiera de sus efectos adversos puede involucrar desde efectos nada específicos como náuseas y vómito hasta casi siempre la disminución de la inmunidad. Llámese inmunosupresión, llámese mielosupresión, llámese granulocitopenia, etcétera, o alguna toxicidad específica contra algún grupo de células. Entonces, siempre que veamos un fármaco que tenga como diana terapéutica la síntesis de pirimidinas, podemos deducir que como efectos va a tener una disminución de la inmunidad en alguna de sus maneras. Ok, continuando, yo tengo ácido orótico. A partir del ácido orótico es que yo genero el OMP, una vez que lo combino con PRPP y a través de la enzima UMP sintetasa. Entonces, como la UMP sintetasa cataliza el proceso de ácido orótico UMP, si yo no tengo UMP sintetasa, ¿qué va a pasar con el ácido orótico? Pues básicamente sus concentraciones van a aumentar. Por lo tanto, estas concentraciones nos van a llevar a un proceso, a una patología denominada aciduria orótica hereditaria. Esta aciduria orótica hereditaria es una enfermedad rara, es autosómica recesiva y puede llevar a consecuencias como retraso mental, aumento del volumen corpuscular medio y aumento obviamente en la excreción del ácido orótico, porque yo tengo altas concentraciones de ácido orótico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la uridina. ¿Qué hace la uridina? La uridina básicamente cataliza el proceso de ácido orótico directamente a UDP sin pasar por UMP, entonces sin necesitar la participación de la enzima UMP sintetasa. Entonces yo no necesito UMP sintetasa, lo paso directamente a UDP y nuevamente comienzo a formar pirimidinas, ¿de acuerdo? Muy bien, de aquí vale la pena resaltar que también cualquier trastorno o alteración que modifique de alguna manera disminuya la síntesis de bases nitrogenadas, en este caso de pirimidinas, va a cursar probablemente con aumento del volumen corpuscular medio. ¿Y por qué es eso? Y eso sería una nota que me gustaría que todos nos lleváramos a casa. Eso sucede ya que si yo necesito purinas y pirimidinas para la formación de DNA, este DNA que se va a encontrar en el núcleo va a regular las funciones generales de la célula. Una de las funciones generales de la célula es el proceso de maduración. ¿Y qué conlleva ese proceso de maduración celular? Pues bueno, entre muchas cosas conlleva una adecuada proporción en el crecimiento del citoplasma con respecto al del núcleo. Y si yo no tengo, veamos, y si yo no tengo síntesis de purinas, no voy a tener DNA para tener en el núcleo y por lo tanto ese núcleo o esa información genética no va a realizar un apropiado proceso de maduración celular que se va a traducir en aumento del volumen corpuscular medio. Estoy hablando, por ejemplo, en los eritrocitos, es decir, una macrocitosis. Entonces, bien sabíamos que la macrocitosis o el aumento del volumen corpuscular medio es debido a una alteración en la síntesis del DNA, pero ahora conocemos que el problema se remonta un poco antes, a la síntesis de bases nitrogenadas. Muy bien, entendiendo esto es que podemos deducir pues muchas consecuencias que se pueden presentar en estas enfermedades. Acabamos con esta primera parte. Como segunda parte a analizar tenemos la producción de purinas.
La producción de purinas comienza con la ribosa 5-fosfato. Y para yo obtener ribosa 5-fosfato es que se conecta justamente la derivación HMP. A partir de la derivación del HMP es que yo obtengo ribosa 5-fosfato. También a este nivel es que se utiliza un cofactor derivado del complejo B, que es la vitamina B1. Una vez que yo tengo ribosa 5-fosfato, es que yo puedo obtener a través de la enzima fosforribosil pirofosfato sintetasa, pues es que ya obtengo el fosforribosil pirofosfato, que conoceremos a lo largo de todo esto como PRPP. Teniendo el PRPP, yo lo convierto a 5-fosforibosilamina y posteriormente a IMP, que es un producto derivado de la inosina. El IMP finalmente me va a derivar en AMP o en GMP, pero de PRP a IMP yo necesito, más bien este proceso puede ser inhibido por fármacos que asemejan las purinas. Por ejemplo, la prodroga atropina, que se convierte en 6-mercaptopurina y me inhibe la producción de IMP y por lo tanto me inhibe la producción de purinas. Este fármaco, la atropina, suele usarse, por ejemplo, en leucemia linfocítica aguda, en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa, y también tiene como efectos secundarios pues algunas consecuencias nada específicas como diarrea, náuseas y vómito y pérdida del cabello, algo que es de repente pues común con justamente los fármacos que inhiben la reproducción celular. De ahí que entonces también podemos asociar por qué ciertos fármacos que se utilizan para el cáncer eventualmente generan una pérdida del cabello. Muy bien, esa no es entonces la excepción de la 6-mercaptopurina, ya que tiene una misma base terapéutica. De acuerdo. Una vez que yo tengo IMP, puedo generar AMP y puedo generar GMP. El proceso de IMP a GMP puede ser inhibido a través de micofenolato o ribavirina. El micofenolato y la ribavirina inhiben la inosina monofosfato deshidrogenasa, que es justamente la enzima que actúa en como intermediario en este proceso, y vamos a ponerle en otro color, y este fármaco suele utilizarse en infecciones por hepatitis C y también en infecciones por virus sincitial respiratorio. Consecuencias nuevamente pueden ser inespecíficas o también a este se le asocia, si no me equivoco, procesos de teratogénesis. Acabamos con esta segunda parte. Sin embargo, todo este proceso, justamente es un proceso que se emula y se detalla a manera de síntesis de salvamento de purinas. Lo veremos a continuación. Para finalizar con esta tercera parte, dijimos que para obtener UMP es necesario el ácido urético y el PRPP. Una vez que yo tengo eso, yo genero VDP, pero este VDP ya tiene dos diferentes caminos por el cual irse: generar CTP o generar DVDP, que es básicamente reducir el VDP. Este proceso es catalizado por la enzima ribonucleótido reductasa. Ya vemos que es una de las enzimas importantes, puesto que se ve alterada en procesos en donde se acumula la adenosina, y este proceso puede ser inhibido por la hidroxiurea. La hidroxiurea es un fármaco que se suele utilizar como medicamento para el melanoma, para la leucemia mielocítica crónica, para enfermedad por células falciformes, entre otras.
y que va a tener consecuencias nuevamente, como ya lo habíamos mencionado, disminución de la inmunidad. En este caso, mielosupresión. Claro que es un efecto deseado en el caso de una leucemia mielocítica crónica. Y también efectos inespecíficos como diarrea, náuseas y vómito. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que fuera a mencionar aquí? Creo que no. De acuerdo. Una vez que yo tengo el UDP reducido, este UDP yo lo necesito ahora convertir a DUMP. Este DUMP ya me sirve pues para la generación de uracilo y posteriormente el DUMP a TMP para la generación de timina. Al final ya son los nucleótidos que yo requiero. Pero de DUMP a DTMP yo necesito dos cosas. Necesito la función de la timidilato sintetasa, pero también yo necesito reducir el UMP. Para reducir el UMP, ¿de dónde voy a sacar esos dos hidrógenos? Pues bueno, esos dos hidrógenos los saco del tetrahidrofolato. Tetra, como lo dice su nombre, tiene 4 hidrógenos y se convierte en hidrofolato que tiene 2 hidrógenos. Quiere decir que a este proceso dona 2 hidrógenos. Muy bien. ¿Cómo se traduce esto? Pues que básicamente, ya sea por la enzima o ya sea por el proceso propiamente de reducción, yo puedo inhibir la vía justamente por cualquiera de esos lados. Si es por el lado de la timidilato sintetasa, pues yo tengo el 5-fluoracilo y la capacitabina. El 5-fluoracilo y la capacitabina, que es la prodroga, mimetiza justamente el DUMP y de esa manera disminuye las cantidades de TMP, pues porque ya no se van a producir. ¿Cuáles son las indicaciones de esto? Pues básicamente se suele utilizar mucho en cáncer. Ahora bien, justo por este lado se vuelve más interesante porque tenemos otra conexión. Y es que de dihidro, este es un proceso como de reciclaje. Yo tengo tetrahidrofolato, dona 2 hidrógenos y tengo dihidrofolato. Pero ese dihidrofolato yo lo puedo, a través de la enzima de hidrofolato reductasa, reducir para nuevamente formar tetrahidrofolato. Este proceso de reducción, ya lo dije, es catalizado por la enzima de hidrofolato reductasa. Y esta enzima es un target terapéutico precisamente para el metrotexate, para el trimestoprim y la pirimetamina. ¿Cuáles son las indicaciones de estos fármacos? Básicamente son muy variados. Por ejemplo, para el metotrexate se suele utilizar para leucemias, para linfomas, para sarcomas, también en psoriasis, en fin, son muchas las cosas, en artritis reumatoide. Nuevamente, ¿qué consecuencias podemos tener? En este caso, puede haber un ataque específico a ciertas líneas celulares. De ahí que el metotrexate sea hepatotóxico o que pueda causar, no es tan común, pero fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son las indicaciones del trimestoprim? Como muchos de ustedes saben, es un antibiótico y es un antibiótico que funciona bastante bien para bacterias como Salmonella, Shigella, que casi siempre estas dos vienen juntas, para neumocitis, etc. ¿Cuáles son las consecuencias? Nuevamente, disminución de la inmunidad y esta vez a manera de granulocitopenia. Y por el lado de la pirimetamina, básicamente pues es una droga que va a tener su acción hacia protozoos. Muy bien, ¿y qué les parece? Esto es bastante interesante, ¿no? A mí la verdad nunca me enseñaron pues las vías metabólicas con su relación pues o clínica o farmacológica, y eso es lo que me parece realmente emocionante, vaya. Y padre, pues, porque de esta manera es más difícil que se te olvide, pero en fin. También aquí les prometí que tenía que ver otra vía que se relacionaba directamente, y esto es
con otra vitamina que es la vitamina B9. Esta vitamina B9 es el tetrahidrofolato, pero tiene un grupo metil. Yo no puedo utilizar tetrahidrofolato si tiene un grupo metil. Entonces, ¿qué pasa? Esta vitamina B9, a través de un proceso en donde se involucra la vitamina B12, es que yo le quito el grupo metil a la B9 y puede utilizarse ahora sí como tetrahidrofolato para reducir el DUMP y obtener TUMP. ¿Qué pasaría si yo no tengo la suficiente cantidad de B12? Pues bueno, pasaría lo que ya todos conocemos como una anemia megaloblástica. De ahí que entonces el no tener vitamina B12 contribuye a que no haya síntesis de pirimidinas, y al no haber síntesis de pirimidinas no hay DNA. Al no haber DNA no hay regulación del crecimiento del citoplasma respecto al núcleo, entonces crece en demasía y aumenta el volumen corpuscular medio. Algo que ya veíamos aquí, que veíamos aquí y veíamos en la nota para llevar a casa acá. ¿De acuerdo? Todo se relaciona y esto es una nota que siempre debemos de tomar en cuenta. Ahora, síntesis de salvamento de purinas. Como muchos de ustedes saben, la síntesis de purina va a depender totalmente de la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato entonces se utiliza tanto para la síntesis de nuevo como para la síntesis de salvamento. A través del proceso catalizado por la PRPP sintetasa es que yo obtengo este elemento que es central en toda esta vía, el IMP. ¿Por qué es central para esta vía? Porque el IMP lo puedo utilizar para generar AMP, o lo puedo utilizar para generar GMP. O bien, si yo ya estoy saciado de purinas, pues bueno, de este IMP se va a inosina, que se va a hiposantina, que se va a santina, y lo elimino a manera de ácido úrico a través de la orina. Entonces me lleva a que el IMP lo puedo utilizar para la síntesis de otros ácidos nucleicos, o bien, si ya no necesito, pues lo puedo excretar. Entonces esta es una vía que bastante me conviene. También es una vía que se relaciona mucho entre sí. Por ejemplo, si nos vamos hacia este lado, tenemos que el IMP puede producir EMP y el AMP puede producir adenosina, y la adenosina, a través de esta enzima importante, la adenosina desaminasa, inosina. La inosina, hiposantina, y la hiposantina nuevamente IMP. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si me voy hacia este otro lado? De IMP puedo producir GMP, la GMP guanosina, la guanosina guanina, y la guanina puede producir santina. Y la santina ya sabemos que se puede excretar. ¿Qué pasaría si yo no quiero excretar y quiero volver a producir cosas hacia arriba de la vía? Pues bueno, es que yo entonces involucro la enzima que vamos a denominar HGPRT por sus siglas de hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Obviamente no vamos a mencionar eso todo el tiempo. Entonces, a través de la HGPRT es que yo tengo que de guanina puedo producir de nuevo GMP, o que de hiposantina, que venía de la inosina, puedo producir de nuevo IMP, que es mi punto clave central de toda esta vía. ¿De acuerdo? Entonces, justamente estas dos enzimas pueden ser alteradas, puede no existir esa enzima y nos va a llevar a consecuencias patológicas, ¿de acuerdo? Deficiencia de ADA o deficiencia de HGPRT. Estos puntos también hacia abajo, hacia la excreción, pueden ser inhibidos. Una de las principales inhibiciones son aquellas que se llevan por el allopurinol y el febuxostat. Cualquiera de esas dos drogas inhibe la enzima santina oxidasa que se ve aquí. Y al no tener santina oxidasa, yo no genero o santina o no genero ácido úrico, y por lo tanto es una excelente opción para el tratamiento de la hiperuricemia o para el tratamiento de la gota. Un punto importante al hablar del allopurinol y en general
al hablar de las indicaciones de los fármacos es que lo raro, curiosamente, algo que siempre tenemos que tener presente, lo raro es que los pacientes no van a llegar con un solo problema. Eso es lo menos común. Muchas veces son pacientes que tienen múltiples problemas. Y para múltiples problemas también van a ser muchas veces pacientes que están bajo no un solo tratamiento, sino múltiples tratamientos. A lo que voy es que en el allopurinol debemos tener cuidado cuando se receta junto con sustancias que mimetizan a las purinas. Es el caso de la azatropina, es decir, de la 6-mercaptopurina. ¿Por qué? Para eso quiero que me acompañen a través de un proceso de ejemplificación. Cuando una droga en primera instancia, cuando una droga se crea, pues se hace bajo individuos que solamente están con el tratamiento de esa única droga. Entonces, cuando se administró por primera vez o que se quería conocer la dosis ideal de 6-mercaptopurina, pues se dieron cuenta pues que tú necesitabas más cantidad para ser efectiva, ya que la enzima xantina oxidasa ya metabolizaba cierta parte del 6-mercaptopurina, porque la xantina oxidasa también metaboliza miméticos de las purinas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues aumentar las dosis de 6-mercaptopurina, ¿de acuerdo? Porque hay xantina oxidasa funcionando. Pero, situación número 2, ¿qué pasaría si tengo un paciente con un fármaco, en este caso allopurinol, que inhibe la xantina oxidasa? Pues bueno, ahora en ese paciente yo no tengo ahora la enzima que ayudaba parcialmente a metabolizar la 6-mercaptopurina. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final? Yo estoy sobredosificando a ese paciente, porque ese paciente no está metabolizando a través de la xantina oxidasa, ya que está inhibida, no está metabolizando parcialmente la 6-mercaptopurina, por lo tanto ahora va a tener más concentraciones de ese mimético de las purinas. ¿Cuál es la solución? Pues en pacientes que estén bajo estos dos fármacos hay que administrar menos azatropina, es decir, menos 6-mercaptopurina. Espero haber sido claro en eso. Finalmente, en el proceso de ácido úrico hacia su excreción en la orina también tenemos la interacción de otros dos fármacos, el probenecid y la aspirina. El probenecid, también fármaco utilizado para el aumento del ácido úrico en hiperuricemia, ya que promueve la excreción de ácido úrico, o la aspirina, que como consecuencia puede tener el aumento en la acumulación de ácido úrico. Muy bien. Interaccionando con la enzima rasburicasa. Finalmente, ¿cuáles van a ser las correlaciones que anteriormente ya mencionaba? Pues las correlaciones clínicas. Bueno, la primera de ellas que vamos a revisar es la inmunodeficiencia combinada grave, que esta es una de las principales consecuencias de la deficiencia de adenosinedesaminasa, es decir, de la ADA. Al no haber ADA, yo no tengo, o más bien yo acumulo adenosina. Al yo tener una acumulación de adenosina, esto retroalimenta la vía y disminuye la función o la actividad de la ribonucleótido reductasa. ¿Eso qué me dice? Pues que entonces yo no necesito, en donde veamos la ribonucleótido reductasa, la veíamos a este nivel. ¿Qué me quiere decir? Que entonces inhibe esta enzima, por lo tanto no hay producción hacia abajo, no hay pirimidinas, y esto, especialmente esto, me lleva como consecuencia mayor a linfotoxicidad. Traducción principal: inmunodeficiencia combinada grave. Por otro lado, el síndrome de Lesch-Nyhan por deficiencia de HGP-RT. ¿Qué pasa? La deficiencia en el HGP-RT, como ya vimos, pues es una función en las vías de salvamento. Yo necesito
yo de hiposantina, a través de esa enzima puedo producir IMP. O de guanina, a través de esa enzima puedo producir GMP. Pero ¿qué pasaría si yo tengo inhibida esta vía? Pues básicamente yo no produzco ya nada más hacia arriba de la vía, pero sí hacia abajo de la vía, porque estoy acumulando o guanina o hiposantina. Y eso de una o de otra manera me lleva a santina, que no tiene de otra más que acumularse a manera de ácido úrico. Entonces, consecuencias del síndrome de Lesch-Nyhan, pues bueno, puede resultar en aumento en el ácido úrico y aumento en la producción de síntesis de nuevo de purinas. ¿Por qué? Nuevamente, yo no estoy produciendo nada hacia arriba de la vía, por lo tanto, pues esta vía básicamente queda obsoleta. ¿Qué va a hacer la otra vía? Pues se va a sobreexpresar para compensar que esta no está funcionando. ¿Cuál va a ser la manera de recordar el cuadro clínico del síndrome de Lesch-Nyhan? Bueno, va a ser utilizando propiamente, recordando la abreviación de la enzima, y tenemos que es entonces H, G, P, R, T. Es decir, H de hiperuricemia, G de gota, P de piss off, es decir, de agresión, y en algunas ocasiones automutilación. R de retardo mental, es decir, una discapacidad intelectual. Y T de de distonía. Claro que ese no es todo el cuadro clínico, pero sí es el cuadro clínico más representativo. ¿Qué pasa cuando no hay DNA o hay una alteración de síntesis de DNA y no hay regulación de las proporciones de núcleo y citoplasma? También aquí hay aumento en el volumen corpuscular medio, traducido en una macrocitosis. Y los pacientitos con síndrome de Lesch-Nyhan también pueden tener algo conocido como arena naranja en su pañal. Arena naranja. Esto por cristales. Bueno, por cristales de urato de sodio. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, si yo solamente tengo santina que me va a producir ácido úrico, pues inhibo la enzima santina oxidasa a través de allopurinol o febuxostat.